Estoy por borrarme la memoria, pues estoy segura de que voy a morir y no quiero morir con estos sentimientos de mierda. Quiero, que aunque sea de manera artificial, mi mente se sienta vacía, lejos de todos estos recuerdos que me joden la puta mente cada día de esta vida. La verdad es que mi mente ya dejó de funcionar bien hace mucho y no recuerdo por qué carajos escribo esta carta, no sé por qué, de verdad no sé por qué, pero supongo que quiero que quede registro de todo esto. Hace un tiempo, fui a visitar la casa de mi abuela, como ella había muerto, mis padres me enviaron a limpiarla, pues querían venderla al ser su herencia. Yo no iba con muchas ganas, mi abuela no me causaba sensación, pues ni siquiera me había dejado ninguna herencia directamente y no éramos nada cercanas, siempre la veía apática con todo pero principalmente conmigo, como si no le importara nada o ya estuviera harta de todo. Al llegar noté un objeto que me pareció muy extraño y llegó a captar mi atención, no parecía entonar muy bien con el estilo de la casa. Se trataba de una daga con el filo de un vidrio extraño, que me reflejaba perfectamente en su cristal, como un espejo. La daga estaba muy grande y era hermosa, pero lo que más captó mi atención es que estaba en perfectas condiciones y totalmente limpia. Una daga limpia y fina en tanta porquería y polvo de mi abuela era una anomalía. Entonces, coloqué la daga en mi bolsillo trasero con cuidado para que no cortara mi pantalón, pues estaba realmente afilada. A pesar de que mis padres me dijeron que no tomara nada, decidí hacerlo y además de eso me fui sin limpiar, me había enojado con ellos esa misma tarde, así que en ese momento creí que era buena idea el no cumplirles ese favor como venganza. Después de todo me parecía algo realmente injusto el ir a limpiar una casa que no es mía, sin paga ni ninguna recompensa o compensación. Pasados unos días desde eso comencé a llevar mi daga conmigo en mi bolso, lo hacía para que mis padres no la vieran si es que la reconocía, no solo como defensa en algún caso en el que la necesitara para defenderme. Cada que la llevaba me encontraba con objetos o situaciones que se podrían considerar de buena suerte. Lo que más me encontraba cada que llevaba mi daga eran billetes tirados por la calle, prácticamente todos los días que la lleve me encontraba billetes o monedas. Antes de eso en mi vida solo me había ocurrido una vez, cuando era muy pequeña. Las situaciones se ponían a mi favor, casi siempre me creían las mentiras y hasta conseguí el trabajo que quería como maestra casi sin esfuerzo. Un día, llegando de dar clases ahí, mi mamá sostenía mi daga, me dijo que se había dado cuenta que no fui a limpiar la casa y que además robé un objeto de su madre. Me miraba con decepción y enojo, yo estaba asustada y muy preocupada porque me quitara la daga de la suerte, además no quería que le dijera a mi padre, pues él ya ha llegado a golpearme en varias ocasiones por cosas mucho menores. En un arrebato de miedo, le quité la daga de las manos y el filo la rozó ligeramente, eso le provocó una cortadura en el pulgar, lo suficientemente grande como para rebanar parte de su dedo. Cuando la miré mi corazón solo deseaba que ella no mencionara nada, estaba segura de que me golpearía y luego me echaría de la casa. Pero en lugar de eso mi madre solo se dio la vuelta y ni siquiera soltó un gemido por el dolor. Cuando el dedo estaba sangrando, le vendé un poco el dedo y le dije que se pusiera guantes, ella obedeció sin rechistar, mi pánico no disminuyó en absoluto, estaba segura de que se estaba guardando su dolor, su odio y sus gritos para después desatarlo todo con el respaldo de mi papá. Al día siguiente, desayunando, mi papá le preguntó a mi mamá sobre qué tal había limpiado yo la casa de la abuela. Justo en ese momento la daga que se encontraba en mi bolsillo, casi por sí misma llegó a cortar ligeramente el hombro de mi mamá. Actualmente no sé si fue un accidente, la buena suerte de la daga o mi subconsciente, pero en ese momento estaba segura de que era lo contrario a buena suerte. Pensé que el corte sería interpretado como una amenaza por mi madre y ella le diría a mi padre que me matará a golpes.
Pero en su lugar ella dijo que limpie muy bien, cosa que me asustó más, pero me surgieron dos ideas, o mi madre si lo había interpretado como una amenaza y esto aumentaría su odio acumulado contra mí, o había conseguido hipnotizar a mi madre. Todo eso valía de poco o nada, porque mi padre había checado las fotos que mi madre tomó el día anterior al revisar la casa. Obviamente notó que yo no había limpiado y se paró casi como de un salto de la mesa. Me miró fijamente y luego le dijo a mi mamá: luego habló contigo mujer. Tras esas palabras comenzó a caminar en mi dirección, saqué la daga y se la enterré en el brazo, la daga penetró profundamente y él dejó de moverse. Yo sabía que no podría ganarle aún con una daga, él era mucho más fuerte y si quería matarme a golpes podía hacerlo, solo le clavé la daga para ver si mi teoría sobre el hipnotismo era real. Honestamente, si no resultaba igual no apreciaba mucho mi vida, pese a la buena semana que tuve gracias a la buena suerte de la daga. La mirada de mi padre había cambiado, de estar decidido a golpearme a intrigado, como si estuviera pidiendo una explicación para algo como eso o tal vez, para una orden. Me encerré en mi cuarto y esperé a que golpeara con violencia la madera, pero no hizo nada. Pasados unos segundos, le dije que diera la vuelta, a través de la mirilla, me asomé y lo vi haciendo lo que le pedí. Pasados unos segundos él parecía estar esperando órdenes. Le dije, con miedo de que me saliera el tiro por la culata, que gritara la frase soy una mierda. Para mi sorpresa y alivio, él lo gritó tal cual. Entonces le pregunté de qué se trataba todo esto, ahí fue cuando me respondió de nada. Tras esto, salí de mi cuarto y le arranqué la daga del brazo, haciendo que la sangre goteara y me salpicará, aunque me asuste un poco, ver a mi padre con una expresión tan inhumana realmente me pareció algo trágico, al menos en principio. Pasados los días, noté que mis padres podían salir de ese trance, en el que me obedecían, pero cada que los cortaba con la daga ellos volvían y cumplían todo lo que decía, además olvidaban cosas y sentían cosas que yo les pedía. Comencé a probar esto en personas en la calle y en mis propios alumnos. Un día un niño golpeó a su compañero, un niño llamado Miguel. Miguel no paraba de llorar pues tenía una herida muy grande en la frente. Asustada, corté sobre su misma herida y le dije que olvidara el dolor. Al día siguiente llegó el padre de Miguel, diciéndome que probablemente a su hijo se le infectó la herida porque no le prestó atención ni decía nada sobre ella, pues se era recogido por su abuelo, el cual era ciego y por lo tanto no podía ver la herida. Hablamos durante un momento y al final él concluyó que podía olvidar el incidente si yo le hacía algún favor. Él se refería al dinero para coser la herida, pero yo lo entendí en ese momento como una invitación sexual. Cuando me acerqué y le toqué la boca de forma provocadora, este se alejó y me gritó que no quería nada de eso. Entonces, por pura decepción y maldad, corté su frente con la daga y le ordené acostarse conmigo. El hombre actuó como un robot y francamente no disfruté un segundo de lo que yo misma provoqué, usando a una persona como si fuera un objeto. Para colmo, el niño vio, lo volví a cortar en la frente, tal vez para que nadie notara la herida o por puro sadismo, le ordené a ambos que olvidaran como si eso borrara mis actos. Desde ese día, comencé a soñar con duendes. Ni siquiera qué significan, pero los veo observándome, no me juzgan, no ven maldad ni bondad en mí. Cada noche en mis sueños, ellos me miran, recordándome que existen, que yo existo, que mis acciones son reales aunque yo haga que las personas las olviden. Al día siguiente mi novio, el cual por cierto conseguí gracias a la daga, terminó conmigo, me dijo que ayer fue a visitarme y escuchó lo que yo hacía, él estaba llorando pero yo ya no sentía nada, así como rápido vino, rápido se fue. Para ese punto la daga dejó de provocar cosas positivas y empezó a transformarse en una cosa llena de maldición para mi vida. Pasaron los días en los que no pasó nada. Comencé a cortar a todos cada que cometía una equivocación, lo cual era muy a menudo.
para un punto en el que todos los niños ya tenían cicatrices por las cortadas que les hacía, noté que una niña estaba viendo un video extraño. En el metraje estábamos Miguel y yo, justo cuando le estaba cortando en ese punto de la frente, donde ya estaban acumuladas varias cortadas. A Miguel le botaba sangre y yo no me detenía para cortarlo más veces, dejándole cicatrices por toda la cara e incluso penetrando completamente su mejilla mientras lloraba, todo para decirle que lo olvidará y que Miguel se callará al final del video. La expresión de la niña que veía el video era seria, como indiferente o aburrida. Fui hacia ella, pero no para quitarle el video, sino para preguntarle por qué lo veía. Me dijo que era simplemente por aburrimiento. Ya nada le causa emoción desde que la corto. Ahí me di cuenta de que ellos no olvidaban, nadie de los que les ordene que olvidarán realmente podían hacerlo, todos ellos recordaban todo, cada cosa que hice, solo la archivaban en su cerebro, en su subconsciente, pero seguía ahí, tal vez no le daban importancia pero se mantenía ahí. Esa noche no soñé con los duendes, soñé sin la nada, no puedo decir que fue una entidad, pero sí una fuerza, algo obligado a existir. Creo que en el fondo todos los humanos lo sabemos por qué existe algo en lugar de nada. Es más lógico, más tranquilo que no exista nada, pero que exista algo es muy complejo, requiere de cosas que no comprendemos. Nosotros, por existir somos una fuerza antagónica para la nada es la ausencia de todo, por definición, la nada no existe. Pero ahí la vi, la primera cosa archivada, condenada a no ser recordada, condenada a existir. Tal vez nosotros somos los malos solo por existir, ella es nuestra enemiga natural y ella fue primero. No tenía color ni forma y aún así logré comprender que era, en ese mundo, habitan cosas de otra dimensión, que nuestro cerebro no está diseñado para procesar, es un mundo que existe, pero que no podemos ver ni percibir. Y la nada misma me devolvió la mirada, rechazaba mi vida, como si yo fuera una anomalía. Al despertar no sentía nada, mis emociones y sentidos se habían ido. Y yo me quedé con un enorme vacío. Maté a mis padres ese día, solo porque podía, para sentir algo. Aplasté la cabeza de mi padre y torturé a mi madre matándola a pedradas. Pero no soy tan mala, ya no tenía ese concepto, ¿verdad? Escapé a lo alto de una montaña y observé el cielo, completamente amarillo, reflejado en la daga que estaba cayendo por el precipicio. La tiré para ver si podía deshacerme de ella y confirmé que no. La daga reapareció ante mí y se acurrucaba en mis manos, ella ya no me traía ninguna buena suerte, la consumió toda, y solo me devolvía maldición. Yo ya había escuchado cientos de historias sobre criaturas que daban suerte pero que si los veías, si los incomodabas, ellos traían maldición y muerte, pero no me importó, manipulé toda mi vida y las personas que me rodean, no son más que actores vacíos que obligué a actuar para poder crear una supuesta vida perfecta. Esta experiencia fue como viajar en el tiempo, si pudiéramos hacer eso, no pararíamos de arreglar nuestros errores, los de los demás, de cambiar las cosas, no experimentaríamos ni el presente ni mucho menos el futuro. Pero ¿qué más da? Igual en un futuro, la muerte siempre ganará, y hasta entonces las consecuencias de la vida siguen doliendo. Por más que me corté, los recuerdos no dejaron de doler, hasta ahora, estoy segura de que la nada escapó de su prisión, ahora mismo es lo que me está matando. No quiero morir, alguien ayúdeme, me aterra la idea de que no haya otra manera de que desaparezca todo este dolor. Me aterra experimentar la nada, el dejar de existir, de experimentar, me aterra más que el infierno. No sé cuál de estas dos opciones es lo que significa la muerte. Escuchó a la tierra lamentándose, rechazando este asesinato, veo a la daga elevándose al cielo amarillo, cerca del sol, alejándose por fin de mí.
Y siento a la nada volviéndose aliada de la muerte, extinguiéndome, mi espíritu está confundido, se supone que la nada no existe.